Buenas tardes. Voy a pasar a presentarles el protocolo de mi tesis. Por favor. El tema tentativo de mi tesis es la afectividad en el aula como potencializador para un aprendizaje significativo. Dentro de las preguntas con las que me surge esta duda es: ¿la afectividad una moda? Y todo comienza repensando qué es la afectividad y si realmente la afectividad es un potencializador para mejorar el aprendizaje significativo dentro del aula, o simple y sencillamente es un tema que está de moda actualmente. La siguiente pregunta es: ¿cómo está presente la afectividad en la escuela mexicana? ¿Qué pasa con esta parte afectiva dentro de las escuelas, ¿no? Y si está, ¿por qué es que los profesores no la están sabiendo llevar a cabo? ¿O realmente existe? ¿Qué pasa con esa empatía entre el docente y el alumno? Y posteriormente, ¿qué sucede con la afectividad en el Instituto de Educación Avanzada, que es el lugar en donde actualmente me encuentro laborando? Y a partir de estas preguntas, bueno, surge la pregunta guía de mi tesis, que ¿es la afectividad en el aula, la afectividad en el aula potencializa el aprendizaje significativo? Y a partir de esta pregunta, pues bueno, viene consigo también la problematización del tema. Como primer punto, la escuela en donde yo me encuentro laborando es una preparatoria semiescolarizada. Cabe mencionar que aquí, bueno, con lo que es de educación abierta, es una preparatoria semiescolarizada en donde los alumnos asisten de lunes a viernes, llevando a cabo 2 horas diarias. Son alumnos de diferentes edades. Hay jóvenes que oscilan entre los 15, 16 años, y tenemos personas de hasta 30 a 40 años, ¿no? Entonces es un poco complejo trabajar con personas de diferentes edades. Después, ¿qué son los ambientes de aprendizaje? Y para eso, pues bueno, traigo aquí una definición que dice que un ambiente de aprendizaje es un espacio en el cual los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias no solamente físicas, también humanas, sociales y culturales, y que todo este tipo de circunstancias son aquellas que van a propiciar precisamente que el alumno se apropie de todos estos conocimientos. Posteriormente, ¿qué es el aprendizaje significativo? Pues bueno, el aprendizaje significativo se entiende por la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo, lo cual creará la asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información. Esto obviamente le va a ayudar a facilitar todo el aprendizaje que recibe. ¿Es la afectividad un factor que influye dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Esta es una de las preguntas que más me llaman la atención, ¿no? Y todo surge a partir de precisamente de interactuar con todos estos jóvenes y de ver cómo estos factores de afectividad sí influyen, o al menos lo poco que yo he trabajado con ellos, sí influyen dentro de su desempeño escolar. Pero bueno, al final del día empiezo a trabajar no solamente con alumnos de un grado, sino con alumnos de los diferentes semestres. Nosotros tenemos actualmente 3 grupos, entonces se pretende trabajar con los 3 grupos. Bueno, la justificación. ¿Por qué me interesa este tema? ¿No? Les vuelvo a comentar que esta duda me surge a partir del trabajo o de la interacción que yo tengo con los jóvenes, y del desinterés, la apatía y el incumplimiento que yo veo de ellos o de parte de ellos para con algunas de las materias y con algunos de los profesores, ¿no? El docente como un propiciador de un ambiente favorable. El docente es el encargado de propiciar todos estos ambientes de aprendizaje, ¿no? Ya les mencionaba yo hace un rato que no solamente los ambientes físicos, también cuentan mucho los ambientes en cuestión a la parte humana, ¿sí? Actualmente, como también se menciona en mi tesis, vivimos en un mundo globalizado, hemos ido cambiando a pasos agigantados, y eso nos orilla a tener actualmente una educación utilitaria.
¿no? ¿Qué entendemos por una educación utilitaria? Bueno, esta educación que se encarga ahora de formar individuos que estén preparados para enfrentar todas estas problemáticas que actualmente nos atañen, ¿no? Y dejando de lado pues la parte humana, que es sumamente importante. La importancia de la afectividad dentro del Instituto IDEA. ¿Por qué dentro del Instituto IDEA? Bueno, a partir de los resultados que yo obtenga con esta tesis, creo que no solamente me van a beneficiar a mí para crear nuevas estrategias de trabajo, sino también a mis compañeros, inclusive en algunos otros lugares, ¿no? Para poder saber qué pasa con esta temática de la afectividad. Por favor. Bueno, esta es la hipótesis tentativa y dice que la afectividad en el aula podría potencializar el aprendizaje significativo. Sin embargo, existen algunos otros factores que intervienen en este proceso, ¿no? Con esto se pretende demostrar que la afectividad sí es un potencializador para el aprendizaje, pero que ciertamente existen algunos otros factores que también intervienen dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de mis objetivos, bueno, tengo un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general es reflexionar sobre la importancia de la afectividad dentro del aula para generar un aprendizaje significativo. ¿Cómo voy a llegar a este objetivo general? Bueno, primero voy a tratar de identificar las relaciones afectivas que intervienen dentro del aula y el grado de interés que presentan los alumnos dentro de este proceso. El saber si realmente es importante para ellos o si algunos otros factores sobresalen más que este. Lo voy a hacer por medio de actividades al interior del aula que permitan vincular precisamente esta relación entre la afectividad y el aprendizaje significativo. Todavía no tengo claras este tipo de actividades, sin embargo, pues bueno, son los objetivos de igual manera, ¿no? Los tentativos. Mi estado del arte, yo tomo a Lidia Emerencia y a Carlos Díaz Marchán con su obra Por una escuela cariñosa. Recordemos que pues el señor Díaz Marchán estuvo aquí dándonos una conferencia y pues bueno, dentro de esta obra él hace hincapié acerca de la necesidad de crear una escuela cariñosa, ¿no? De cómo se influye esta parte afectiva para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dentro de la obra, básicamente, pues se nos habla de este mundo cambiante en el que vivimos, ¿no? Un mundo de violencia, un mundo que día con día va dejando de lado la parte humana. Y él propone precisamente una escuela cariñosa, ¿no? Una educación humanista. Posteriormente, un artículo que se llama Educar en la afectividad de Eugenio González, y dentro de este artículo él menciona ciertamente la importancia que tiene la afectividad dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también nos habla de la importancia de la familia. ¿Cómo influye la familia con esta parte afectiva o estas problemáticas que el alumno refleja dentro del salón de clases, ¿no? Y que a veces pues el docente no mira este tipo de problemáticas. A veces, desafortunadamente, llegamos a un salón de clases, damos una clase y sin importarnos qué estado de ánimo tienen los alumnos, cómo se sienten, están bien, qué les preocupa y qué estrategias podemos utilizar para mejorar este tipo de problemáticas. También las dimensiones afectivas de la docencia en la revista digital universitaria, y precisamente dentro de esta revista se hace una propuesta muy interesante, ¿no? En donde dice que al vivir en un mundo de constantes cambios, ahora se pretende o que el profesor lleve a cabo dentro del aula de clases, pues más allá de una educación humanista y afectiva, una educación que esté conformada por todos estos aspectos que nuevamente, como mencionaban antes, nos están atañendo, ¿no? Mencionan que el docente ahora, más que verla o estar preocupado por los intereses de los alumnos, está preocupado por cumplir con todas estas cuestiones burocráticas que se piden dentro del mismo sistema. Posteriormente, el docente como gestor de clima en el aula
factores a tener en cuenta por María Soledad Barrera, que también es un artículo en el cual nos habla acerca de cómo el docente debe de propiciar todos estos ambientes de aprendizaje. Y pues bueno, una obra que encontré recientemente en la biblioteca, donada por el profesor Víctor, por cierto, que se llama Más Amor Pedagógico. Esta es una obra que aún no termino de leer, sin embargo me está gustando mucho, y ya hay una cita aquí que me gustaría compartir con ustedes. Y dice así, abro cita: no es la palabra amor en los actuales discursos de la educación tomada en serio, se le margina o se le silencia, en ocasiones se le menciona con ironía y con burla, en otras se le califica de cursilería o se le usa con propósitos demagógicos, ¿no? Ciertamente, cuando yo estaba planteando mi tema o mi tema tentativo de tesis, hubo mucha gente que me decía, ¿no? ¿Y qué es la afectividad? ¿No? ¿Cómo un maestro se va a preocupar por la parte afectiva dentro del salón de clases cuando tiene tanta carga de trabajo? ¿No? O sí, la afectividad es buena, pero para los niños de preescolar, no para un joven o para un adulto dentro de la educación del nivel medio superior. Entonces, esta cita me gustó mucho y habla precisamente de eso, ¿no? De que ahora vemos la parte afectiva, la parte amorosa como algo cursi, como algo sin sentido. Sin embargo, creo que es importante hacer hincapié en esto. Yo creo que si nosotros pedimos cambios, el cambio está en nosotros mismos y debemos de empezar a hacerlo dentro del aula, ¿no? ¿Para qué? Para que lancemos allá afuera a chicos preparados y a personas no solamente jóvenes, sino también de edad adulta que pretenden terminar una carrera y que si están ahí yo creo que es porque los diferentes retos que han tenido, y eso es precisamente lo que se pretende, ¿no? Dentro de esta preparatoria semiescolarizada en la que les comentaba hace un momento que van personas de diferentes edades. Bueno, dentro del marco conceptual, eh, abarco algunos conceptos como el de afectividad, precisamente, que dice que es la susceptibilidad que el individuo experimenta ante determinadas alteraciones que se producen en el mundo exterior o interno, y que esto va a afectar dentro de su aprendizaje. Y pues bueno, para Daniel Goleman, las emociones son la esencia, los impulsos para actuar son planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que evoluciona y que nos ha inculcado. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esta parte de los sentimientos y las emociones? Posteriormente, el aprendizaje significativo, que es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria permanente. Este aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o habilidades. La educación utilitaria, que la tomo de esta obra Más Amor Pedagógico, que la define como una educación utilitaria, es aquella que obedece a la exclusividad del mercado, dejando de lado la parte humana. Y finalmente la globalización, que de acuerdo a la Real Academia Española se refiere a la globalización como la tendencia de los mercados, de las empresas, a extenderse alcanzando una dimensión mundial y que sobrepasa las fronteras nacionales. Recordemos que cuando hablamos de globalización no solamente hablamos de cambios económicos, políticos o culturales, no, ahora ya está dentro de la parte educativa. El diseño metodológico que yo pretendo utilizar es, tentativamente se pretende trabajar con una metodología cualitativa. El método que se puede utilizar o se pretende utilizar es la fenomenología, y la herramienta de recuperación de datos será a base de entrevistas a profundidad y obviamente por medio de la observación. Y bueno, este es el capítulo tentativo de mi tesis, que en su capítulo número 1 nos habla del contexto, posteriormente de las condiciones sociales de la educación en la actualidad, la escuela mexicana y el desarrollo personal y social, la preparatoria abierta, el Instituto IDEA. En el capítulo número 2, que es el marco teórico, manejo la afectividad desde diferentes puntos de vista, el aprendizaje significativo, el ambiente del aula, una escuela igual para personas diferentes. En el capítulo número 3, bueno, está el estudio en el Instituto IDEA, 3.1, la metodología, 3.2, las entrevistas y la observación, recabación y presentación de datos, y finalmente la interpretación, ¿no? Y bueno, para terminar,
Bueno, estas son algunas de las referencias que yo he utilizado. ¿Cuál es la reflexión final acerca del tiempo que nosotros llevamos en este seminario de tesis? Bueno, de inicio me ha acercado con una realidad, ¿no? Una realidad que yo he observado dentro del lugar en donde estoy laborando. He tenido con esto mucha indecisión acerca del tema y muchísimas dudas que se plantean por comentarios y quizás hasta por algunas cuestiones, ¿no?, de motivación. Sin embargo, todo esto pues me lleva a una motivación a seguir investigando, y yo creo que si hay dudas, entonces yo creo que voy por un buen camino, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo. Gracias.